Ahí ya está. ¿Quiere que arranque ya? ¿Ya estamos grabando? Sí, Sí. Bueno, vamos a orar entonces para que Dios nos ayude. Papá, venimos en esta noche y te queremos dar gracias, gracias por la vida, por la salud. Bendecimos tu nombre, papá, porque apartados de vos sabemos que no somos nada y gracias a vos hemos conseguido tener una vida, una herencia, un padre, una familia. Papá, gracias a vos pudimos borrar todo nuestro pasado y empezar a edificar de nuevo. Gracias a vos podemos decir que estamos en el mejor lugar del universo, que es en Cristo. Te pedimos en esta noche que vos estés con nosotros, como siempre, que a pesar de que estamos unidos por la tecnología, estamos mucho más unidos en la persona de Jesús. Todos nosotros como hermanos, aunque estemos en distintas partes del país, aunque estemos en distintos lugares, nos une una persona que es Jesús. Somos uno en Él y Él es nuestra cabeza. Así que en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo sea conectándonos a la cabeza, que sea conectándonos a Jesús, que nos ayude a ir a toda esa verdad que Él nos prometió que nos iba a mostrar. Así que dependemos completamente de vos. Mucho más allá de lo que yo pueda decir, lo que yo pueda presentar, sabemos que vos sos el que nos enseñás. Así que descansamos de este día, ponemos todo lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que hicimos mal, lo que no hicimos, que teníamos que haber hecho. Te lo entregamos en tus manos y queremos descansar en este momento para tener nuestras conciencias limpias y estar listos para poder meditar en tu palabra. Gracias te doy, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo sobre todo el capítulo 3. Eh, yo considero en mi vida personal el capítulo 3 como uno de los más importantes, junto a Romanos 8, a Efesios 1, 2 y 3, Juan 14, pasajes que son claves para que nosotros estemos constantemente leyéndolos, constantemente meditando. Cuando uno lee la palabra y uno le parece que ya lo leyó a eso, o ya lo aprendió, o ya lo estudió, cuando uno termina de leer la palabra, si uno empieza de nuevo, ya uno no es la misma persona. Entonces lo que va a leer ya es nuevo para esa persona. Aunque a los ojos, aunque a la carne, aunque nos parezca que son las mismas letras, no es lo mismo, porque la Biblia es espíritu. Cuando nosotros la leemos con el corazón correcto, es espíritu, no es un libro, no es tinta, no es hojas, no es papel. Por eso algunas personas piensan que a nosotros los creyentes nos van a insultar si queman una Biblia. Para mí, si queman una Biblia, están quemando un libro. Lo peor que podemos hacer nosotros es tener una Biblia y no leerla con el corazón correcto, sabiendo que ahí nos vamos a encontrar con el Señor, con nuestro Salvador. Entonces, el capítulo 3 es sumamente importante y, y espero que podamos detenernos bastante en esto y que ustedes, si tienen preguntas, por favor, no se queden con nada. No digo que yo tenga las respuestas, pero a las preguntas de ustedes pueden salir cuestiones que están buenas para que nosotros analicemos con el Señor. Y si yo no tengo la respuesta, buscar, indagar y de esa manera crecer. De esa manera edificarnos los unos a los otros, como dice la palabra. Entonces, acá esto no es solo una vía que yo les doy información y ustedes se tienen que quedar con eso. Yo puedo aprender mucho de ustedes,
Y es necesario entonces que para eso ustedes hablen, piensen y comuniquen lo que está pasando en el medio de sus orejas. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta con las tareas, con lo que hemos visto de Gálatas? ¿Alguna pregunta? Capítulos 1 y 2. ¿Hay algo? ¿Hay preguntas? Bueno. Ok, estamos nosotros acá. Tuve que hacer una corrección porque me equivoqué. Perdón, 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 me equivoqué en el calendario. Iban a ser 4 tareas de Gálatas y 4 tareas de Efesios. Así que no, yo puse 3 y me olvidé de poner la 4 en cada uno. Así que eh, yo sé que esas son malas noticias para ustedes, pero bueno, eran las que le tenía que dar. Y si se enojan conmigo es mejor porque entran en calor. Así se les pasa un poquito el frío. Entonces van a ser las 4 tareas. ¿Alguien me puede ayudar un poquito con esto para hacer un recuento? Siempre que estemos leyendo cualquier epístola, en cualquier parte de la epístola que la estamos leyendo, es bueno que nosotros recordemos a quién le están escribiendo, quién está escribiendo, por qué está escribiendo. Eso es en todos los órdenes de la vida. Si ustedes leen un libro que no es cristiano o una noticia, están leyendo un diario o están leyendo... Ustedes tienen que saber quién lo escribió, porque esa persona tiene intenciones por qué escribió. ¿Para qué lo escribió? Entonces ustedes pueden leer una noticia de un partido, de alguien que tiene eh, en su espalda cierto partido político, ustedes saben que eso que escribió está cargado con las ideologías de su partido político. Y lo mismo pasa con otro. Cuando otro escribe, ustedes saben que si tiene otra ideología, está cargado con esa ideología. Entonces lo que escriben, uno tiene que saber leerlo y decir, ah, bueno, esto viene de acá, viene de tal persona. Tengo que analizarlo de una manera distinta. Cuando nosotros leemos la Biblia, lo mismo. ¿Quién es Juan el que escribe? ¿Quién es? ¿Pedro? ¿Es Pablo? Y alguno me podrá decir, bueno, pero es el Espíritu Santo el que escribe. Claro que sí, pero el Espíritu Santo sopla, es la palabra más correcta, inspira al escritor, pero el escritor tiene sus características personales. Y entonces es bueno que nosotros sepamos. ¿Quién fue el autor de Gálatas? A ver, ayúdenme para ir recordando. ¿Quién es el autor? Pablo, Pablo. ¿Qué fecha? Oh, está todo en la pantalla, pero traten de no mirar la pantalla y recordar en sus mentes, así se va grabando. ¿En qué fecha? ¿Por qué decimos que Gálatas es una de las primeras epístolas escritas? ¿Alguien se acuerda por qué? Si ustedes salen de esta clase y ustedes dicen o enseñan que Gálatas fue una de las primeras, y alguien les dice, pero ¿por qué fue una de las primeras? ¿Cómo sabes que fue una de las primeras? ¿Qué le contestarían? Ah, no sé, acá te doy el WhatsApp de Eduardo, llámalo. Cri, cri, cri. Es una de las primeras porque nosotros entendemos que Pablo dice, tan pronto han caído. Nosotros sabemos que Pablo ya había hecho el primer viaje misionero, pero eso lo sabemos por hechos. Entonces, si es tan pronto y el tema que está tratando Pablo es el hecho de volverse a las costumbres judías, mientras que ellos son gentiles, entonces, si ese es el tema que está tratando Pablo en esta carta, y en ninguna parte de la carta menciona la resolución hecha en Hechos 15, nosotros sabemos que esta carta fue escrita antes de Hechos 15. Entonces,
No, porque si Pablo hubiera sido más fácil decir, miren gente, se estableció en Hechos 15 lo que es para los gentiles. Y listo, esta carta no hubiera sido. ¿Alguien sabe qué se estableció para los gentiles? Primero eso, en Hechos 15. ¿Ya vieron Hechos? Vamos a ir a Hechos 15 porque si no estoy hablando chino básico. Vamos a ir a Hechos 15. Me tienen que preguntar. No, Eduardo, no sé lo que dice Hechos 15. ¿Me lo puedes decir? Que yo lo doy por sabido. Yo todavía sigo estudiando con un maestro y será que soy yo, pero yo lo acribillo a pregunta. Yo El lo concilio de exprimo. Jerusalén, pastor, ¿Cómo? el concilio de Jerusalén, El Concilio de Jerusalén. Muy bien. Pero ¿qué se determinó? Que los gentiles, ¿cuál es la responsabilidad de los gentiles? Son tres cosas nada más, tres o cuatro, como lo quieran ver. en Hechos o acá en Gálatas. En Hechos 15. Vamos a leerlo así ustedes ya les queda grabado. Hechos 15, déjenme ver, a ver. Pablo y Bernabé tienen una discusión muy fuerte. Ma- voy a leer, a ver, voy a leer desde el versículo 22. Hechos 15, 22. Esto sucedió después de la carta a los Gálatas, pero fíjense el tema que se está tratando. Entonces, dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el mapa, es el lugar donde está Pablo y Bernabé. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarse y a guardar la ley. Eso lo está diciendo Santiago, ¿sí? Entonces, está diciendo, ¿cuál es el problema? Personas que salieron del medio de ellos, estas personas decían que los había enviado Santiago, Santiago ahora dice, yo no envié a nadie, pero como nos estamos dando cuenta que han salido de nosotros y están diciendo que tienen que cuidar la ley, dice 27, así que enviamos a Silas, a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien a quién? Al Espíritu A los- Santo. Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Se juntó toda la iglesia conocida en ese momento. Los apóstoles, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaba Pablo, ahí estaba Santiago, ahí estaban todos los apóstoles y se tomó esta decisión, por eso es importante para nosotros. Fíjense, ¿cuáles son lo que les imponen ninguna carga más que esto? ¿Cuáles son las cuatro cargas? Cuatro cosas que les dicen, esto no lo hagan. Y tampoco es un mandamiento, sino que es una disposición para llevarse bien con los judíos. ¿Cuáles son? Primero, versículo 29. ¿Cuál es la primera? Que no hagan qué. Sacrificio a ídolos. Sacrificio a los ídolos. Entonces, gentiles, no hagan sacrificio a los ídolos. Primera cosa. Segunda cosa.
comer carne o animales ahogados. Bien. Y Antes que eso, liberalmente, comer sangre. sangre o la carne de animales ahogados. Exactamente. El animal ahogado no expulsa su sangre. Y como la vida está en la sangre, y para el judío eso es muy grave, entonces les están diciendo, miren, no coman los animales con su sangre. No coman los animales con su sangre. Aparte de eso, trae un riesgo de enfermedades. Entonces tenemos sacrificio a los ídolos, que no coman sangre, que no coman animal ahogado. ¿Y de qué más? Y se Y el abstengan de fornicación. Y fornicación. El gallego pensaba que fornicar era una tarjeta de crédito, pero ustedes sí saben lo que es fornicar, ¿no? A ver, ¿qué es fornicar? Tener relaciones Mm. fuera del matrimonio. Tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Algo más? O antes del matrimonio. Fornicar es antes del matrimonio, ¿no? Sí, básicamente fornicar es cualquier relación sexual. Cuando tiene que ver con el matrimonio, más que nada es adulterio. ¿Sí? Cuando es en matrimonio es adulterio. Fornicar es cuando uno no está en pareja, no está casado con la persona. Y entonces sí puede Perdón, ser, así como era decían fuera ustedes. ¿Cómo? yo me refería fuera del matrimonio, o sea, antes de casarse. Antes de casarte. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. Entonces, eh, se entendió, no entremos más en detalle. Tenemos estas cuatro. ¿Y qué más dice? De las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pásenla bien. Es genial. ¿No es genial? O sea, imagínense que están ahí los capos de los capos de los capos, gente que caminó con el Señor y dice, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Se están convirtiendo y están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Y entonces la discusión fue mucha. No, tienen que guardar el sábado, se tienen que circuncidar, se tiene que guardar la ley. Todo discutieron todo un día. Al final el Espíritu Santo habló por medio de Santiago y dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros solo estas cosas. Entonces mi pregunta para ustedes, si después de esto, fíjense, el 30 dice así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿Qué carta? Esta carta con la resolución de lo que no tenían que hacer. ¿Estaba ahí dentro de eso guardar el sábado? ¿Estaba dentro de eso festejar las fiestas? ¿Estaba dentro de eso la circuncisión? Nada. Entonces, esta carta se fue dando a todas las iglesias con el sello de Jerusalén, con la firma de los apóstoles. Si Pablo hubiera tenido esta carta, no hubiera escrito Gálatas. ¿Se entiende? Díganme si se entiende o no, porque por ahí no lo estoy explicando bien. Si esto hubiera pasado antes de Gálatas, antes que Pablo escribiera Gálatas, Pablo hubiera dicho, miren, se resolvió esto, así que ustedes están equivocados con querer volver. Pero Pablo no lo menciona a esto en la carta, entonces se entiende que la carta fue antes de este episodio. Y si la carta fue antes de este episodio, tiene una fecha temprana. Por eso se entiende que Gálatas fue una de las primeras cartas, por una cuestión cronológica, por una cuestión de la lógica de entender esto. Preguntas. ¿Se entendió lo que traté de establecer con Hechos 15? Entonces, si alguna vez viene alguien, como yo les dije, yo he perdido amigos y amigas de personas que se han vuelto al judaísmo
que ahora ya andan con mantillas, que en la iglesia empezaron a poner candelabros, que en vez de decirle a Jesús, Jesús le dicen Yeshua, y en vez de decirle a Dios papá le dicen el Eterno, y se dejan la barba, y empieza con cuestiones, y la danza tiene que ser judía, y un montón de... y tienen la bandera de Israel, esas cositas, ¿no? Entonces yo cuando hablo con mis amigos que me quieren llevar a ese terreno, les digo, miren, yo no estoy en contra de ustedes, los amo con todo mi corazón, pero fíjense, Hechos 15, yo soy gentil y vos también sos gentil. A mis amigos les digo, porque no son judíos. ¿Qué se estableció? Que solo no hagamos cuatro cosas. Y como no las estoy haciendo, estoy en paz con Dios. Yo soy argentino. No tengo por qué bailar una danza judía. Con una chacarera para el Señor está bueno. Con una samba para el Señor está bueno. Soy argentino. El Señor lo sabe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con esto no quiero decir que hay que bailar danza. Sean buenos. Pero solo estas cuatro cosas. Solo estas cuatro cosas. Eso es lo único que los gentiles no tienen que hacer. ¿Se entendió? Entonces cualquiera que quiera venir a ustedes con un jueves 7, va a decir, pero entonces vos sabés más que Santiago. Entonces vos sabés más que el Espíritu Santo y Santiago. Y que Pedro y que Juan y que Pablo. Porque ellos establecieron esto conforme al Espíritu Santo. Si vos querés que yo guarde más cosas, es porque vos tenés información superior a ellos. Mostrámela, ¿dónde está? ¿Me siguen? Espero que se haya entendido. El lugar es la ciudad de Galacia. Amén. ¿A quién le escribió? A los hermanos de Galacia, que era una ciudad que estaba en Asia. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante la mano lo que dicen amén. ¿Vale llorar? ¿Me puedo poner a llorar? ¿Ustedes me van a ver mal si lloro delante de ustedes? Acuérdense que Galacia no era una ciudad, era una región. La carta no está escrita a una ciudad ni a una iglesia, sino a un grupo de iglesias. Cuando veamos la carta a los Efesios, ahí sí va a ser una carta dirigida a una ciudad, la ciudad de Éfeso. Pero en el caso de Gálatas, es a la región de Galacia. Eran gentiles, eran de varias ciudades, había una cuestión judía, pero ¿y el propósito de la carta cuál es? Defender el evangelio de la gracia. Yo creo que no hay más alto honor que defender el evangelio de la gracia. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo lo hace. Y él dice, lo tengo todo por basura. Él conocía. Él estudió con los mejores, estudió en Damasco, que era la mejor universidad del Oriente en ese tiempo. Después de Damasco, se sentó a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la ley para los judíos. O sea que estudió con los mejores de los mejores de los mejores. No había nada mejor. Sin embargo, esta persona que estudió con los mejores de los mejores de los mejores, cuando se encontró con Jesús, y aprendió de Jesús el Evangelio, él dice lo demás es basura. En griego dice es bosta, lo tengo por basura. Les dio no sé qué a los traductores de la Biblia poner bosta, porque se ve que sonaba muy fuerte. Entonces puso basura, pero en realidad él tiene todo por basura. Entonces, esta es la carta
a los Gálatas, más o menos entendiéndola. La estructura, como les dije en las dos anteriores, hay muchas formas de estudiar Gálatas, hay muchas estructuras. Yo me decidí por una para que nosotros podamos tener un orden a la hora de enseñarla. No quiere decir que sea la única forma de estudiarla, ni que sea el mejor, ni que sea, si no es el que elegí. Entonces, más o menos está estructurada de esta manera. Comienza con la introducción y la defensa del Evangelio que recibió Pablo, no de hombres, sino de Dios. Pablo establece que el Evangelio lo recibió de forma directa de Jesucristo, que no tuvo intermediarios. Entonces quiere decir que nadie le puede modificar lo que él enseña, porque lo recibió directamente de Jesús. Si él modificara algo de lo que enseñaba, quiere decir que el Evangelio puede ser modificado por hombres. Sin embargo, por eso es muy importante entender. Hoy lo que vamos a ver hoy es justamente esta, esta parte que es la doctrina de la justificación por la fe, no por la ley. La justificación por la fe. Ya vimos lo que era el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? ¿Alguien me puede decir qué era el Evangelio? Lo vimos la semana pasada. Si nadie me lo puede decir después de pasar un mal tiempo con Boca, este es el segundo mal tiempo que voy a pasar con ustedes que no les pude enseñar cuál Las era el buenas Evangelio. noticias, pastor, las buenas noticias. La, La buena noticia de la gracia. ok. ¿Y por qué es el Evangelio? Vos me decís las buenas noticias y yo digo que es la buena noticia. El ¿Cuál es? evangelio de la salvación. Ok. La buena noticia es la salvación. El Evangelio de la gracia de Dios. Traducido, el Evangelio es la buena noticia, la gracia es el regalo, la buena noticia del regalo de Dios. Así de sencillo. Ese es el Evangelio. La noticia del regalo de Dios. Entonces, cada vez que vean gracia, la palabra gracia, tradúzcanla. Es regalo. ¿Y cuál es el mayor regalo que hemos recibido? Jesús es el mayor regalo. Porque la salvación no puede estar apartada de Jesús. Nadie puede ser salvo. Entonces el mayor regalo es su Hijo. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio la salvación. No, dice a su Hijo. Entonces la gracia siempre tiene que estar dentro de Jesús. El regalo es Jesús. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el mejor regalo que le pueden hacer, si ustedes miran su vida pasada y miran hasta ahora, yo creo que la gran mayoría me va a decir, y Jesús. Entonces es el mayor regalo. Por eso es la buena noticia del regalo de Dios. Y es un regalo, nadie lo puede merecer. Por eso es la gracia. Porque nadie lo logra por méritos. ¿Alguno de ustedes fue salvo porque se portó bien? ¿Alguno de ustedes fue salvo porque hicieron bien las cosas? Y Dios dijo, oh, mirá este, qué bien que hace las cosas, habría que darle una salvación. Y no, es todo lo contrario. Aun cuando estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que lo único que necesitamos para ser salvos era estar llenos de pecado. Y yo, no sé, mirándolos un poquito a todos, creo que les ganaba a todos. Así que de esa manera es que nosotros tenemos que entender. Semana que viene vamos a tener que apurarnos y vamos a mirar la libertad en Cristo y todo lo demás porque vengo atrasado. Pero hoy vamos a ver lo que es la justificación por la fe y no por la ley. Justificación por la fe y no por la ley. Todos nosotros sin Cristo estamos
estamos, si todos nosotros sin Cristo nos presentáramos ante el juez, hasta el juez supremo, ¿cómo nos va a declarar el juez a todos nosotros sin Cristo? ¿Culpables o inocentes? Culpables. Culpables, pero hasta las muelas. Sin embargo, en Cristo, nosotros somos, es una palabra muy dominguera, pero somos justificados. ¿Por qué? ¿Porque nosotros nos empezamos a portar bien? No, porque el que hizo bien las cosas fue Jesús. Y nosotros ahora estamos en Jesús. Entonces, ahora en Jesús nos presentamos ante el juez supremo, que es Dios. ¿Y cómo somos? ¿Culpables? Ya no somos más culpables, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, de eso se trata la justificación. Alcanzar a estar bien con Dios, pero no es por méritos. Y es una gran lucha esta. Entonces, justificados solos por la fe, no por la ley. Versículos del 15, capítulo 2, del 15 al 21. Gálatas 2, del 15 al 21. Déjenme que lo voy a leer. Dice así: nosotros, está hablando Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjese que dice, sino por la fe de Jesucristo, no dice la fe en Jesucristo. Importante. No podemos cambiar una palabra ahí porque a nosotros nos guste. Dice, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley algunos serán justificados, dice. ¿Eso dice tu Biblia? Ah, no, leí mal. En la mía dice, nadie será justificado. Nadie. Nadie, por las obras de la ley, nadie será justificado. Cuando la Biblia dice nadie, es nadie. No, pero no, nadie. No, pero nadie. Versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Pregunta. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Pablo, acuérdense, que la mejor forma de entender esto es como que Pablo está hablando por teléfono, nosotros estamos escuchando una parte de la conversación. Entonces Pablo hace preguntas y se contesta él mismo porque hay una situación con alguien y entonces quiere aclarar esto. Y entonces él dice, de ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Esto es clave. Para la ley, todos nosotros somos muertos. Pero la ley cumple su efecto porque Cristo nos da vida, dice, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y este es el versículo que todos conocemos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, quiere decir que vive algo en la carne, Pablo, pero dice que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia o no desecho el regalo de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a ver un poquito esto. Vamos a ver este poquito. Justificados. La palabra es dikaio.
en griego. ¿Sí? Ojo que por ahí hay un micrófono prendido, tengan cuidado. Justificados. Ser declarados justo ante Dios, no simplemente perdonados. Nosotros tenemos claro la situación de que somos perdonados. ¿Sí? Pero no solo somos perdonados, va más allá. Somos justificados. ¿No? Alguien nos hace algo, entonces sí, está bien, te perdono. Pero a veces queda en nosotros ahí una cuentita con esa persona, ¿no? Te perdono, pero no olvido, como, está bien, te perdono. Bueno, para Dios es, te perdono y olvido. Lo tuyo quedó a cero. Ya no me acuerdo más de tus pecados, los tiré en el fondo del mar. Delante mío, yo no te veo a vos, veo a Jesús. Y por eso puedes entrar en mi presencia. No porque vos lo estás haciendo bien, sino porque Él lo hizo bien. Es una gran diferencia. Somos aceptados legal y relacionalmente. Entonces el juez no nos puede condenar dos veces por las mismas cuestiones. Ya nos absolvió, no nos declaró inocentes porque no somos inocentes, pero alguien pagó por nosotros. Alguien cumplió la condena por nosotros. Entonces estamos absueltos. Es muy importante que entiendan esa diferencia. Obras de la ley. ¿A qué se refiere con obras de la ley? Incluye no solo el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, sino todo el sistema mosaico, todo el sistema de Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, todo ese sistema de sacrificio, de esto, de eso también nosotros hemos sido libres y por eso volver a hacer eso es hacer obras de la ley, volver a querer hacer lo que la ley demandaba. Y especialmente la identidad judía, ¿no? Toda esa cuestión de dietas, circuncisión, calendario, fiesta, ¿fue algo que Dios dio? Sí. ¿La ley la dio Dios? Sí. ¿Tiene gloria la ley? Sí. Pero tenía una fecha de vencimiento. Entonces, ¿cómo miramos nosotros la ley? ¿Como algo malo? No. Como algo para poner en su lugar. Sirvió para un tiempo hasta que viniera Jesús. Entonces la veo, puedo aprender de la ley, sí, puedo ser ministrado por la ley, sí, pero yo ya no vivo en la ley, sino que vivo en la gracia. Entonces, justificados por la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. Fe como dependencia, adhesión y confianza. A ver, yo trato a las palabras que son muy, eh, así tanto como la gracia, la fe, que son palabras que a veces nosotros pensamos que son, pueden tener una definición. Hoy vamos a ver, por ejemplo, que la fe es una persona, la gracia es una persona y se lo puedo demostrar bíblicamente. Aquí Pablo niega que haya dos caminos de salvación, uno para el judío por la ley y otra para los gentiles por la fe. No hay dos caminos, hay uno solo. Y ese único camino es Jesús. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Muchachos, acá hay un solo camino. Les está escribiendo a los Gálatas para que no se dejen engañar. Pero a su vez, nos está tirando ideas, nos está tirando argumentos, nos está tirando definiciones de cosas para que nosotros también podamos ponernos firmes en la salvación tan grande que Dios obró en Cristo y en nosotros. La ley misma, condenando, es lo que dice Pablo, la ley me condena a muerte.
no haces esto, estás desaprobado por Dios. Cumplís la ley toda, pero te faltó una coma y bueno, no llegaste. Porque para Dios la salvación es perfección. Me gusta porque eh, a veces nos preguntan a nosotros, dice, pero ¿quién puede ser salvo? Y yo le digo, solamente alguien que sea perfecto. Y sobre todo si no son creyentes, abren los ojos como dos huevos fritos, ¿no? Y dice, pero ¿y entonces nadie es salvo? Y no, nadie puede ser salvo porque todos somos imperfectos. Pero hubo uno que sí es perfecto. Y yo estoy en él. Entonces, la perfección de él, Dios la cuenta como para mí. ¿Por qué? Porque creo en él. De eso se trata. De eso se trata. Ahora vive para Dios por otro medio. ¿Cuál es el otro medio? Cristo. Ustedes saben que Cristo no es el nombre de Jesús ni el apellido, ¿no? ¿Qué significa Cristo? Aunque sea googleenlo, ahí va a aparecer. ¿Qué significa? Jesús Cristo, ¿es el apellido Cristo? Jesús sí es el Significa nombre. ungido, Ungido. El ungido. También podríamos llamarlo como el Mesías. ¿Sí? Yeshua HaMashiach. Ese Ha es como el Mesías, es el Mesías, el ungido, pero con el artículo adelante. Es importante, porque hay muchos ungidos, pero el ungido es uno. Hay muchos hijos, pero el hijo es uno. Hay muchos adversarios, pero el adversario es uno solo. Entonces, cuando la Biblia habla de Cristo, está hablando de Jesús que murió y resucitó y ahora está vivo. Entonces, cuando yo leo Cristo solo, esa sola palabra me está mostrando a mí que me está hablando del Jesús glorificado. No del Jesús que anduvo en la tierra, no del Jesús que estuvo antes de ser, antes de hacerse humano. Está hablando de, Cristo está hablando de una situación en el ahora de Jesús. Entonces, ahora nosotros vivimos en Cristo, dentro de Cristo, dentro del Mesías, dentro del ungido. Ya no vivo yo, el yo bajo la ley, sino que Cristo vive en mí. Párense un poquito. Si yo les digo, busquen el tenedor en el cajón, ¿dónde lo van a buscar al tenedor? ¿Arriba en la mesada? ¿Abajo en la mesada? ¿Afuera del cajón? No. En español, en el cajón es dentro del cajón. Es fácil para nosotros. En el cajón, dentro del cajón. Nosotros estamos en Cristo. ¿Qué significa? Estamos dentro de Cristo. Nosotros ya no estamos más en pecado. Estamos en Cristo. Nosotros no estamos más en problemas. Estamos en Cristo. Estamos en un lugar que es una persona. En Cristo. Y Cristo vive en mí. No solo es doctrina, es identidad transformada. Este es tu documento de identidad espiritual. Vos estás en Cristo. Te para la policía y te pide, me da su documento, ve tu nombre y ve dónde vivís. Ah, vos sos de tal lugar. En lo espiritual, nosotros no lo vemos, o algunos tienen algunos que pueden ver lo espiritual, no es mi caso. Somos casas espirituales. Dentro del ambiente espiritual que nosotros nos vemos, que es más
real que el que estamos viviendo nosotros, a nosotros se nos ve en un lugar, se nos ve en Cristo. Somos de Él. Así que si anda por ahí dando vuelta algún demonio, algún ángel caído y te ve a vos, no hay dudas de que vos estás en Cristo. No sé cómo lo verá, no sé cómo será, pero dentro de lo espiritual, nosotros estamos dentro de. El yo legalista muere, nace el yo unido a Jesús el Cristo. Estamos unidos a esa persona que murió, resucitó y está sentada al lado del trono del Padre. Por eso Efesios nos va a decir que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y usted me dice, yo estoy sentado en casa y los pies los tengo helados, no estoy allá arriba como vos decís. Eh, pero espiritualmente sí. Y esto que nosotros vemos, este frío que sentimos, esto que vemos que tocamos, la mesa, la computadora, el celular o lo que sea, eso no es lo verdadero. Porque todo lo que estás viendo y tocando algún día va a desaparecer. Sin embargo, pregúntenme si va a desaparecer el trono en el que estamos sentados junto con Cristo. No va a desaparecer nunca porque es eterno. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Es ahí donde estamos nosotros. Esto es pasajero. Si puedo ser justo por esfuerzo, la cruz es inútil. Si yo puedo llegar a ser justo delante de Dios porque me porto bien, porque no falto a la iglesia, porque oro todos los días, porque no le contesto a mi esposo o a mi esposa, porque soy el mejor padre o la mejor madre del universo, porque nunca digo una mala palabra, porque nunca me enojo, porque entonces yo merezco la salvación. Si alguna persona con todas esas cualidades existe, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Jesús? A morir esa muerte. ¿Qué sentido tenía? Ninguno. Entonces, por eso la gracia es incompatible con el mérito. Esto es, grábenselo, grábenselo. No digo que se lo tatúen porque somos cristianos, pero grábenselo en algún lugar importante de sus cabezas. La gracia es incompatible con el mérito. Cuando en nuestras mentes podemos llegar a pensar, oh no, voy a hacer esto para que Dios me ame más, ahí se tiene que prender una luz roja. Error, error. Porque Dios no te puede amar más de lo que te ama hoy. Y no te puede amar menos de lo que te ama hoy. Porque Él es amor. Él no da, no te lo da por cuotas. No es como nosotros. Mira, si te sacás buenas notas, como le decía yo a mi hijo, si te sacás buenas notas, papi te quiere más. Si te portás bien, papá te quiere más. Pero ese no es Dios. Dios ya nos ama en Cristo Jesús. 100%. Entonces nuestra identidad es por ese regalo, no porque yo me haya portado bien o porque yo me porte bien. Hay una parábola que Jesús cuenta, que está mal, el título para mí está mal. Acuérdense que los títulos en la Biblia no son inspirados por Dios, los pone la editorial que imprime las Biblias. Entonces los títulos no son inspirados por Dios. Y a veces confunden los títulos que aparecen. Están buenos para ubicarnos, para encontrar cosas, pero los títulos no son inspirados por Dios. Entonces en mi Biblia cuando yo lo busco, arriba dice la parábola del hijo pródigo. Si alguien te pone ese título, cuando vos lees lo que sigue, ¿a quién buscas? Al hijo pródigo, porque el título dice parábola del hijo pródigo. Pero si no existiera ese título y lees la parábola, te vas a dar cuenta que el personaje principal no es el hijo pródigo, ni el otro hijo, sino el padre. Y ese padre es una figura de Dios que lo está mostrando Jesús. ¿Y cómo es ese padre con sus hijos? ¿Cómo los ama? Porque se portan bien. El otro que se lo gastó, le pidió la plata, le pidió la herencia, se fue y se lo gastó en remeras, dice, en muchas remeras, compró muchas remeras, ¿no? Dice,
y se quedó sin plata y se fue con los chanchos y cuando vuelve el padre, ¿cómo lo trata? Lo besa, lo abraza, aún con olor a cerdo. Le dice, ¿qué? Vos no vas a ser un siervo mío. Lo viste otra vez, lo calza otra vez, le pone el anillo dándole autoridad. Ese es el padre. Ese es el padre que corre al encuentro de su hijo cuando en ese momento correr era algo muy mal visto para una persona adulta. Sin embargo, este padre corre, dice Jesús. Y Jesús no está hablando del padre. Entonces, este regalo que nosotros tenemos nunca puede ser por méritos. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. El mérito no va con Dios. Lo que Dios nos quiere dar, siempre todo es por gracia. Por eso la palabra gracia es importante que ustedes la manejen. Si van a enseñar, van a predicar, ya son pastores o el día de mañana van a ser pastores, tienen que manejar estos términos bíblicos como gracia, como fe, como quiénes somos en Cristo, eh, porque ustedes van a ministrar gente. Y en una palabra que le den los pueden condenar o los pueden liberar. Entonces tenemos que manejar estos términos. Puede parecer muy aburrido o muy reiterativo la clase de hoy hablando de la fe y la justificación por fe, porque se repite mucho, pero créanme que es importante. Acá voy a entrar en una lógica absurda. Lo que voy a decir es absurdo. Es una tontería lo que voy a decir. Pero pensar así nos sirve para después sacar una conclusión coherente, una conclusión verdadera. Nadie puede cumplir perfectamente la ley. Nadie. ¿Estamos claros con eso? Nadie. Entonces seguir la ley es una reverenda tontería. Dios no acepta justificación parcial ni justicia relativa. Un poquito. No lo acepta. O es perfección o nada. Si uno busca justicia por la ley, rechaza la gracia. Rechaza el regalo. Hoy es tu cumpleaños. Supongamos que es el cumpleaños de ustedes, yo le traigo un regalo a cada uno de ustedes. Venga, les compré esto. Y ustedes me dicen, ah, no, yo no lo merezco. Eh, yo lo mejor te lo quiero pagar, Eduardo. Eh, quiero, no sé, si querés me porto bien, si querés te voy a cortar el pasto a tu casa, no sé, te voy a limpiar la casa, así yo me gano ese regalo. Con ese pensamiento, eso que vos querés hacerme a mí para recibir lo que yo te iba a dar de regalo, no es, ya deja de ser regalo, es un salario lo que te estoy dando. Te estoy pagando por algo que vos hiciste. ¿Se dan cuenta que a veces hacemos eso con Dios? ¿O hay personas que lo hacen? ¿Por qué? Porque la carne quiere pagar. La carne quiere que le deban algo. La carne quiere y la gracia te destroza, aniquila el orgullo. ¿Cuántas veces yo he recibido, me acuerdo hace mucho tiempo, cuando recién empecé en el instituto bíblico, tenía un buen trabajo, estaba ganando buen dinero, estaba recién convertido, tenía 6 meses de convertido. Y me anoté en el instituto con un orgullo, con una pedantería que hasta me da vergüenza recordar. Entonces llegué a la ventanilla del instituto bíblico y le pregunté, ¿cuánto es? Queremos estudiar mi esposa y yo. Bla, bla, bla. Dice, ya ni me acuerdo la plata, pero me dijo, X plata. Pero lo puedes pagar en cuotas, me dice la persona. Y yo le dije, no, ¿qué en cuotas? Y saqué mi fajo de plata y pagué todo así de una. Y hasta como que tiré el dinero, ¿no? Así, una actitud un poco
Hoy si me encontrara yo en el pasado me doy una patada en la nuca, de la vergüenza que me da recordar. Ese momento en que yo pagué de esa manera fue la última vez que pude pagar el instituto. Fueron 3 años. Yo había pagado por 6 meses nada más. Fueron esos 6 meses fueron los que yo pude pagar. Los otros 6 meses no tenía plata. No teníamos ni para comer. Y el otro año, lo mismo. Y el otro año, lo mismo. Yo me gradué gracias a los regalos de las personas. Y Dios tuvo que tratar con ese orgullo que era tamaño universo. Me acuerdo que con Marina ya desenchufábamos la heladera porque ya para qué va a estar luz si no había nada adentro. Y en ese momento vino un hermano. Fíjense, los primeros momentos. Vino un hermano, toca la puerta, José Luis se llama. Hey, José Luis, ¿cómo estás? Acuérdense, acabo de desenchufar la heladera porque no hay nada para comer. Y lo veo que viene con bolsas del supermercado. Me dice, hola Eduardo, no sé qué, estaba orando y no te puedo sacar de mi cabeza. Y sentí de parte de Dios comprarte alguno y traértelo. Yo le digo, qué raro. El orgullo, ¿no? El orgullo. Qué raro, le digo, pero bueno, bienvenido sea. Yo no tenía nada. En vez de decir gracias, sí la estoy pasando mal, sí no tengo nada. No, el orgullo no permitía que eso pasara. Eso fue absolutamente la gracia de Dios. El regalo de ese hermano. Cuando Él me da el regalo, cuando me da esas provisiones, yo no se los puedo pagar. No hay forma de que se los pueda pagar. Y ahí tengo que empezar a entender que Dios funciona de esa manera. No te vas a graduar por tus propios medios. Yo voy a ser el que te ayude a graduarte. Y despacito, despacito, tuve que ir tragándome el orgullo. Por eso engordé como engordé, pues tragué tanto orgullo que... Entonces, el querer ganar algo para Dios automáticamente cancela la gracia de Dios. Cancela el regalo. ¿Se entiende esto hasta acá? No pensaba contar esto, mira, me emocioné con solo acordarme. ¿Se entiende esto? Cristo murió porque la ley no podía salvar. ¿Y cómo entonces ahora vamos a entender gente que quiere cumplir la ley para salvarse? Claro, algunos me estarán diciendo, pero si yo no conozco a nadie que quiera cumplir la ley, que se quiera circuncidar, que se quiera... no conozco a nadie de esos. ¿No conoces, hermanos, que todavía quieren hacer cosas para ganarse un lugar con Dios? Es lo mismo. Es un nuevo fariseo. Es una nueva forma de torcerle el brazo a Dios para que nos deba algo. Y así no funciona Dios. Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Es por regalo tras regalo tras regalo. Entonces tenemos una idea que es mayor. Si la ley justifica, entonces Cristo murió en vano. Si cumplir la ley o cumplir cosas que nosotros hacemos, ¿eso me justifica delante de Dios? Cristo murió en vano. Pero como entendemos que Cristo no murió en vano, entonces sacamos la conclusión que la ley no justifica cualquier ley que quieras establecer. No solo los 10 mandamientos, no solo el Antiguo Testamento. Tráelo a nuestros días, tráelo a tu vida. ¿Qué es lo que vos decís? Si dejo de hacer esto, Dios me va. Solo tengo que hacer esto porque si no, Dios. Vos le pondrás tu nombre ahí. Eso es por miedo, no es por amor.
El peligro moderno, ¿cuál será? Perder identidad. El creyente no es un pecador esforzado, sino un hijo justificado. Cuando te levantes en la mañana, no pensés que sos un pecador que se tiene que esforzar. Pensá que sos un hijo que ya está justificado. Entonces vas a cambiar tu forma de ver el día. Ya está justificado en Cristo, no hagas nada, no tenés que hacer nada para eso. ¿Querés ayudar a la gente? Es fantástico. ¿Querés abrir una iglesia? Es genial. ¿Querés evangelizar? Es genial. ¿Querés ir a limpiar el templo? Genial. Es genial. Pero ninguna de todas esas cosas sirve para ser justificado delante de Dios. Porque si no, Cristo murió en vano. Todas esas cosas las hacemos porque ya estamos en Cristo. Estamos agradecidos y lo hacemos para el hermano, lo hacemos por el perdido, lo hacemos para mostrar al mundo qué tan agradecidos estamos con este Cristo. ¿Se entiende? La fe no es solo la entrada al Evangelio, es la continuidad, es cómo vivimos, es constantemente tenemos que vivir en fe. ¿Y la fe qué es? Ustedes me van a decir, sí, Eduardo, amén. Yo quiero vivir por fe. Bueno, te pregunto entonces, ¿qué es la fe? Fíjense, son términos que ustedes tienen que manejar como manejan su nombre. Si van a estar en el Evangelio, si van a estar como líderes, si van a ser pastores. La gracia, lo tienen que manejar enseguida, ustedes tienen que saber qué es la gracia. La fe, ¿qué es la fe? Y entonces alguno me va a salir con Hebreos 11:1. La fe es la... ¿Alguien se lo sabe? La fe es la... Certeza de lo que se espera y la convicción de lo que De no lo se que no se ve. ve. Muy bien, es una buena definición. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Pero antes de eso, ¿cómo llega la fe a mi vida? ¿Cómo llega la fe? La fe viene por el... Por el oír y el oír la palabra. Ustedes revisen. eh, Hermanos, sí, oír la palabra de Cristo, dice el original. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Cualquier otra cosa que venga y vos lo denomines fe, si no está la palabra de Cristo ahí, no lo puedo llamar fe entonces. Es otra cosa. Si la fe viene por el oír la palabra de Cristo y lo que vos crees que es fe no es una palabra de Cristo que vino a vos, es otra cosa. Entonces, si la fe viene por el oír la palabra de Cristo y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, quizás eso, lo que Cristo me dijo, yo no lo estoy viendo, pero tengo la convicción de que va a venir. ¿Por qué? Porque Él me lo dijo y Él no miente. Entonces la fe no es algo que yo produzco, sino que algo que viene cuando la palabra de Cristo viene. Mi fe está basada en lo que Cristo dice, no en lo que yo pienso que tiene que ser. Esos son deseos. Entonces, la fe es la revelación de Dios que viene a nosotros y nosotros la aceptamos. Eso es fe. La fe viene por el oír a Cristo. Y a veces eso que Cristo me dice, tengo certeza aunque no lo veo y lo espero porque sé que Él me lo dijo. Le cierra. Son palabras menos domingueras, pero vamos sacando las definiciones así cuadraditas y le vamos a poniendo carne a eso. Entonces, la fe, o sea, lo que Cristo me dice, no es solamente la entrada al Evangelio,
sino que tengo que vivir por fe. Y si yo entiendo que fe es oír a Cristo, yo tengo que vivir escuchando a Cristo. Ay, bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Algo que no haya quedado claro, algo que no estén de acuerdo puede ser también. Por fe, por fe, bueno, no me lo dijo Cristo, así que, pero estoy seguro que va a pasar. Ustedes ya son líderes o serán líderes. El líder enseña desde la identidad crucificada. Si algún día vas a ser líder, lo que tenés que mostrar no es lo que la gente tiene que hacer, sino que la gente es en Cristo. Si nosotros le indicamos a la gente lo que tiene que hacer sin decirles quiénes son, los vamos a quemar, les vamos a poner una carga. En cambio, cuando conozcan a la persona que los salvó, de qué manera los amó, de ellos van a ser el querer hacer. Y eso no los va a quemar, no los va a cansar, no va a terminar siendo una carga para ellos. ¿Entiende la diferencia? El líder no se tiene que glorificar en su moralidad. No, yo dejé esto, yo ahora no hago esto, desde que, un yo, y un yo, y un yo. Ahí hay mucho yo. Tiene que ser él. Desde que él, desde que él me dijo, desde que él me convenció, desde que él tiene que ser el centro para que el liderazgo sea cristocéntrico. El líder vive y sirve por Cristo en él. Lo que estoy haciendo lo hago porque si Cristo estuviera acá presente, Él lo haría. No para ganar nada, otra vez. No es para tener méritos, sino porque ya soy una persona absolutamente libre de poder hacerlo y de hacerlo por amor a otros. Conduce a otros a descansar en la obra terminada de Cristo. Que Dios nos ayude a conducir a las personas a ese lugar de descanso. Bien, primera parte, terminamos. Preguntas. ¿Se entendió más o menos lo que vamos acá? Lo que es la fe, lo que es la justicia. Más o menos. ¿Tienen preguntas? Cada día explicas mejor, Eduardo. ¿Viste? No les dejas lugar para las preguntas, porque si explicas tan bien, no, ni yo me lo creo, ¿eh? Pero bueno, es el frío, me imagino. La segunda parte, Gálatas del 1 al 5, dice así: Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Tiene un acento ahí, un signo de admiración. Así que hay que leerlo. Cuando estés leyendo en la iglesia, las hermanas, no puedes leer, oh Gálatas insensatos, aquí no es para obedecer, ¿verdad? Todo así. Tiene un signo oh Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Pablo está, pero como una pipa de enojado. Yo solo quiero saber esto de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Pregunta de Pablo, ¿no? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Otra pregunta. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, ¿quién será ese aquel, no?
que os suministra el Espíritu. Y hace maravillas entre vosotros. Le hace una pregunta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. La palabra es insensatos, faltos de inteligencia, sin discernimiento espiritual. Fascinar quiere decir, es como un hechizo. Alguien los hechizó. Entonces el legalismo a veces actúa con mucha seducción. Ustedes van a escuchar que los que son legalistas tienen una forma de hablar que cuando te hablan y te dicen, no, porque yo guardo tal cosa, yo festejo tal día, yo esto, como que genera una seducción para decir, a mí me gustaría hacer eso también, porque voy a ser más santo para Dios. Sin embargo, hay algo escondido detrás de todo eso. Y eso es carne, no es espíritu. Quiere mostrarse la carne. Jesucristo fue presentado como crucificado. Pablo no enseñó simplemente la doctrina, sino que pintó a Cristo crucificado ante ellos. Y usó el verbo proegrafe. Lo representó a Jesucristo gráficamente, como si les hubiera dibujado un cuadro, como si les hubiera dibujado en una pared. El Evangelio no es información, es una imagen viva que cambia el corazón de la gente. Nosotros acá, en una clase como en un instituto bíblico, recibimos información, pero enseñanza la recibimos cuando esta información la ponemos por práctica. Esto que hacemos nosotros acá es información, yo les paso otra información. Pero cuando ustedes esto lo quieren poner en práctica en sus vidas, el Espíritu Santo les va a enseñar. Y cuando eso ocurre, ahí ocurre la verdadera enseñanza, de poner la palabra en práctica. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo nos ayuda a eso. ¿Cómo comenzó tu vida cristiana? Les pregunta Pablo. Oír con fe. Escuché la palabra de Cristo. Y si el Espíritu Santo que hoy tenés, lo recibiste por esa fe, ahora, ¿por qué vas a ir a las obras? Ustedes que me están escuchando, ¿cómo fueron salvos? ¿Porque hicieron algo o porque creyeron? Y entonces, y nunca hicieron nada. Cristo se les reveló y los salvó. ¿Por qué creen que ahora tienen que hacer algo para seguir siendo salvos? ¿O esa salvación que obró en Cristo cuando ustedes creyeron no fue completa? Por eso hay que hacer algo para... No, si el Espíritu vino por la ley, entonces no necesitaban creer, solo se tenían que esforzar. Por eso no ocurrió. La fe es el único canal válido para recibir y crecer. Otra vez, la fe es el único canal válido para recibir y crecer. Ahora, traduzcamos fe. La fe viene por el oír a Cristo. Y si lo leo así, digo, el oír a Cristo es el único canal válido para recibir y para crecer. Uf, hace mucho más sentido. ¿Cómo fui salvo? Porque escuché a Cristo. Por la voz de un pastor, por la voz de un hermano, por la voz de... Alguien me habló. Y yo escuché a Cristo hablándome a través de esa persona. Lo creí. En el momento que lo creí, fui salvo. Completamente salvo, completamente perdonado, completamente justificado. ¿Y ahora que tengo que ir a las obras para ser más salvo? No, tengo que permanecer escuchando esa voz diariamente. Eso es lo que les estaba pasando a los Gálatas. A ver si podemos terminar con esto.
Gálatas 3:6 cita Génesis 15:6. Y acá viene la explicación de la palabra esa que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. La cita es, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A ver, desde ese momento Abraham viene a ser el padre de la fe. ¿Cuál fue el evento que pasó con Abraham? ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham no tenía hijos, ya tenía sus añitos. La esposa Sara también tenía sus añitos. Ninguno de los dos ya funcionaba para la tarea de los hijos, pero Dios le promete un hijo. Y fíjense esto es importante para que cuando ustedes tengan que definir fe, vayan a ese evento, vayan a ese cuadro que se pinta en ese momento. Dios le dice, vení Abraham, salí de tu tienda. Abraham sale de la tienda y le dice, ¿ves las estrellas? Al parecer Abraham dice que sí. Bueno, dice, si las podés contar, así va a ser tu descendencia. ¿El que qué? Si yo ya no puedo... Y Sara... Pero Abraham no pensó en eso. Dice que Abraham le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. ¿La fe de Abraham de dónde salió? ¿De él? ¿Hizo fuerza para tener fe? No. Escuchó, la fe viene por el oír. Escuchó a Dios que le dijo, así va a ser tu descendencia. Otra vez se cumple que la fe viene por el oír, la palabra de Cristo. Si no, no puede haber fe genuina si no está la palabra de Dios de por medio. Entonces creyó a Dios, hubo una confianza personal, una confianza activa, relacional, y le fue contado por justicia, se le acreditó justicia. ¿Por lo que él hizo? No, solo porque creyó. Este versículo demuestra que la fe precede a la ley, porque la ley va a venir un montón de siglos después de Abraham. Entonces Abraham fue justificado por creerle a Dios. Después va a venir la ley a Moisés. Cronológicamente viene después. Pero si ya Dios había justificado solo con el creer, cuando viene la ley muchos años después no cambió nada. Dios va a seguir justificando solamente por el creer. Eso es lo que está estableciendo Pablo acá. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que yo calculo que todos ustedes, si están reservando tiempo a esta hora de la noche, con este frío, para escuchar a este pavo acá hablar, es porque ustedes creen en Jesús. Y si tienen esa creencia, son de fe. Entonces sos un hijo de Abraham. No es por linaje, no tenés que ser judío. Los descendientes genéticos de Abraham no son el pueblo de Dios, sino los que comparten su fe, que tienen el origen, la fuente, el carácter. Entonces la verdadera descendencia de Abraham es espiritual y no étnica. No tiene que ver con tus rasgos, no tiene que ver con nada, sino con lo que vos creíste. Entonces Abraham fue justo por fe, no por ley. Entonces lo que está tratando de establecer ahora Pablo, tomando el ejemplo de Abraham, es que los verdaderos hijos de Dios siguen el ejemplo de Abraham en la fe. Y esto va a incluir a los gentiles, porque Dios dijo, serás bendición a todas las naciones. No dijo, todavía Israel no existía.
¿Quién fue el primer judío? ¿Alguien sabe? Cri, cri, cri. El primer judío fue Abraham. No existía Israel. Dios formó a ese pueblo. Lo llamó Abraham, que era un gentil hasta ese momento. Y empezó a formar un pueblo que iba a ser su pueblo. Entonces, fíjense, viene por fe, no por ley. Otra vez repite, la fe es el camino más antiguo y es el camino verdadero para acercarse a Dios. De ahí llegamos a esto que es la cruz. Vamos a buscar algo en la Biblia. Les voy a pedir que me ayuden. Vamos a buscar versículos bíblicos porque sé que tienen frío, así que y que me los lean. Juan 15:25 y Salmo 69:4. ¿Quién me los busca y quién me ayuda? Porque vamos a ver que en todos estos versículos que vamos a leer aparece la palabra ley. Vimos lo que es gracia, vimos lo que es fe, pero ley, ¿qué es ley? Uf, y ahí se van a tener que poner las pilas, ¿eh? Porque ley es muchas cosas en la Biblia. Y solo se van a dar cuenta a qué se refiere leyendo el contexto. Así que, ¿alguien tiene Juan 15:25? Acá lo tengo. Bueno, léanlo, por Pero favor. está, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ajá. Ahí ley, entonces, ¿qué significa? Está escrita en su ley. No hay que leer nada más, hay que entender lo que dice. Priscila, te maté. Pero no está difícil, lo vas a tener que leer otra vez. Tranquila, léelo para vos. Dice, está escrita en su ley. Entonces, ¿a qué se referirá ley ahí? Párate un poquito. Alguien que lea Salmo 69:4. No le voy a pedir que me lo explique, ¿no? Le voy a pedir, ¿no? Amén. Dale, Sole, dale. Amén. Salmo 69:4. Sí. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Hasta ahí. ¿Eso es 69:4? Entonces está Sí, mal. Salmo 69. Entonces está mal el pasaje, está mal. Ahí no dice nada de la ley. Bueno, no importa. Ahí después voy a buscar cuál es 69. 69 qué es. Lo copié mal en el PowerPoint, seguro. Pues no dice nada. Espero que no sea una profecía lo que me dijiste, Soledad. No te lo dijo Dios, ¿no? Por las dudas. Ay, Dios. Bueno, no, seguro que es el 69, pero me equivoqué al pasarlo al PowerPoint. Bueno, vamos a ver, en Juan 15:25, la ley dice, ¿a qué se refiere? A la Biblia hebrea. Lo que está escrito, lo que leyó Priscila, lo que está escrito en su ley. Entonces yo me tengo que parar y decir, ¿a qué se refiere con ley? Bueno, en ese pasaje se refiere a la Biblia hebrea. Ahora, en Juan 1:17, vamos a ver Juan 1:17. Es que no tengo nada en que buscar. Juan 1:17. ¿Alguien lo quiere leer? Ya no quiere leer nadie. ¿Cuál era, pastor? Juan 1:17.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, ahí aparece otra vez la palabra ley. Y ahí dice la ley de Moisés, que es distinta a la ley anterior que hemos visto. Esto se refiere a Éxodo, básicamente Éxodo y Números. Alguien que lea Romanos 3:27, vamos para el Nuevo Testamento. Acá hay un gran reto para ustedes, un gran... Pablo utiliza la palabra ley para un montón de cosas. Entonces, a veces, como dice Pedro, Pablo escribe cosas tan difíciles de entender. Si Pedro no lo entendía, imagínense nosotros. Pobre Pablo, pero Pablo escribe ley y la utiliza de un montón de maneras. Y hay que estar atentos a ver cómo la utiliza. Romanos 3:27, si alguien lo tiene, léalo, así ganamos tiempo. Y quédense ahí en Romanos que vamos a ver algunos más. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vale, ¿ven? Ahí utiliza la ley de las obras y después utiliza la ley de la fe. Entonces la pregunta que yo sé que ustedes se deben estar haciendo como buenos estudiantes de la Biblia es, ¿cuál es la ley de la fe? Eh, la ley de la fe se refiere a la A la salvación por fe, pero Pablo utiliza la palabra ley. Entonces, Pablo es confuso a la hora de escribir. Por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, no sé si a la mayoría les gusta, hay una ley que es la ley del ex. La ley del ex. Un jugador que juega un equipo, si juega después contra ese equipo, seguro le hace un gol. Y a eso lo llaman la ley del ex. Entonces usa la palabra ley para eso. Bueno, Pablo utiliza un montón de eso. Eh, Romanos 7, vamos un poquito más adelante, 7, 23 y 24. Otra vez Pablo hablando de otra ley. Fíjense. ¿Alguien lo quiere leer? 22. Lean del 22 al 24. Amén, pastor, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes ven cuántas veces usa palabra ley y para todo es algo distinto? Dice el 22, la ley de Dios, está fácil, esa es la palabra, pero dice que veo otra ley en mis miembros, ¿no? Eso que uno tiene ganas de hacer, él lo llama ley también. Después dice, se revela contra la ley de mi mente. Pará, Pablo, me va a explotar la cabeza. La ley de Dios, la ley de mis miembros y la ley de mi mente. La ley de la mente, el deseo de obedecer a Dios. Yo quiero obedecer la ley, o sea, la palabra de Dios, pero hay otra ley, ¿sí? Hay otra ley en mis miembros. ¿Cuántos de nosotros saben que hay que obedecer a Dios, pero de repente queremos contar un chisme, o queremos escuchar el chisme, o queremos... los miembros a veces se rebelan, la oreja, la lengua, los brazos, los pies quieren ir a algún lugar que quizás no debemos ir. Bueno. Romanos ahí mismo, 7:23, la ley del pecado. Y me lleva cautivo a la ley del pecado. El gobierno del pecado. ¿Sí? El pecado quiere matar, destruir. Y la ley del pecado es eso, nos quiere llevar a ese lugar. Por último, creo que es la última, Romanos 8:2, ahí nomás, cerquita. Pablo va a hablar de otra ley. Como si no fuera poco, Pablo va a hablar de otra ley.
¿Alguien lo quiere leer? Amén, pastor. Dale, Porque la Marcela. ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí aparece otra ley, la ley del espíritu de vida. ¿A qué se refiere con eso? Al Evangelio. Cuando nosotros recibimos la buena noticia de la gracia de Dios, la creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Pablo lo menciona como la ley del Espíritu. Pero es la forma de actuar del Espíritu en nosotros, aunque Pablo le dice la ley del Espíritu. ¿Se entiende? ¿O les estoy matando? A mí me llevó un montón de tiempo poder entender las distintas formas en donde aparece la palabra ley. Y por último, Santiago 1.25. Vamos al final casi de la Biblia. Santiago 1.25. Timoteo. Uy, me pasé. Cuando alguien lo encuentre, me lo lee, por favor. Amén. Más el Amén. que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien. La perfecta ley. La ley de la libertad. Acá Santiago habla de otra ley. La ley de la libertad. El evangelio práctico. El evangelio que Dios escribió en nuestros corazones. ¿Se acuerdan cuando Jeremías 31:35 dice, y sacaré su corazón de piedra y les pondré un nuevo corazón y escribiré mi ley en sus corazones? Esa ley que Dios escribe es la ley de la libertad en Cristo Jesús. Ya somos libres. El que mira, Santiago dice, el que mira esa ley atentamente. ¿Cuál? La de ley que Dios escribió en nuestros corazones, no los 10 mandamientos, no el Antiguo Testamento, no, sino la que Él escribió en mi corazón. Entonces el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay. Entonces quiere decir que donde no hay libertad, ¿quién no está? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios es, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde no hay libertad no está el Espíritu de Dios. Entonces la ley de la libertad, la ley del Espíritu, esa que Dios puso en nosotros. Entonces, con esto lo que quiero mostrarles a ustedes, darle un pantallazo, hay muchos más. Pero para que ustedes atiendan que cuando aparece la palabra ley, ustedes tienen que mirar el contexto y a qué se está refiriendo con eso. Nosotros ahora estamos en Gálatas y vamos a ver en Gálatas lo que dice la ley. Pero la ley, Gálatas 3:10. Volvamos a nuestro Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Wow, es duro eso, ¿eh? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok. Si alguien lee este versículo así, es lógico que se vuelva legalista. Pues digan, la Biblia dice que alguien es maldito si no cumple con las obras de la ley. Tengo que hacer las obras de la ley. Pero no está leyendo el contexto en el que nosotros ya estamos libres de la obra de la ley. Y entonces podría equivocarse. Gálatas 3:12, fíjense, ahí más adelante. Y la ley, esa persona, si no sigue leyendo,
se va a quedar con algo un poco equivocado. El 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Otra vez, traduzcan ahí fe. Si fe viene por el oír a Cristo, el justo por el oír a Cristo vivirá. Uf, ¿no hace sentido? Para mí, cuando yo empecé a traducirlo así, la Biblia empieza a cobrar más sentido. Decir, claro que sí, el justo por la fe vivirá. Si la fe viene por el oír a Cristo, quiere decir que yo tengo que oír a Cristo y eso me va a traer vida. Espero no estar torciendo la Biblia con eso. El 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Entonces Pablo ahora aclara, dice, eso que está en Deuteronomio, porque Pablo cita Deuteronomio, dice, eso está escrito, si querés cumplir la ley, dale, cumplirla, pero vas a vivir para cumplirla, porque en donde fallece en una, fuiste, estás al horno con papas. Gálatas 3:22, más adelante. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y ahí está mal, debería ser el 21. Luego la ley, sí, el 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Estoy leyendo como la mona. Perdón, el 21 es una pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces ahí vemos la ley, que la ley no puede dar vida. Y por último, Gálatas 5:1, me voy a adelantar un poquito, pero porque estamos hablando de la ley. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez atados al yugo de la ley. En otras versiones dice yugo de esclavitud. ¿Sí? Yugo de la ley. Ya te hizo libre Cristo de eso. No te vuelvas a atar. Entonces Gálatas habla acerca de la ley y todo de forma negativa. Estos no los vamos a ver porque no nos va a dar el tiempo, pero después si ustedes los quieren buscar, yo se los paso. Yo sé que sí, los van a buscar y los van a leer, pero... Entonces, esto no lo vamos a ver porque ya no me da el tiempo. Fe y ley son sistemas opuestos. No podemos estar en la fe y estar en la ley. Es agua y aceite. Son dos sistemas opuestos. La ley dice, si haces esto, vas a vivir. Y la fe dice, cree en esto y vas a vivir. Entonces, el que hiciere estas cosas por ellas vivirá. La ley no tiene margen para confiar. No necesito creer si estoy en la ley, solo necesito hacer. Guardar un sábado, no hacer esto, no hacer esto otro, no hacer lo otro. Los judíos empezaron a implementar un montón de cuestiones, cómo atarse. Por ejemplo, te tenés que atar el zapato izquierdo primero y después el derecho. ¿Eso está en la Biblia? No. Eso estaban en sus costumbres, pero eran cosas que ellos iban agregando y agregando y agregando para ser cada vez más santos, para que... Y Jesús estaba en contra de todo eso, por eso sanaba el sábado, por eso les decía que eran unos hipócritas, porque no había que hacer nada, pero sin embargo si se les caía un animal, y sí lo salvaban. Entonces, la ley tiene una sola tarea. No puede ser camino de salvación, porque nadie la cumplió, aparte de Jesús, obviamente. Cristo nos redimió
de la maldición de la ley. Otra vez, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Palabras muy domingueras. Redimió. A veces las cantamos en algunas alabanzas y ni sabemos lo que dice. ¿Qué es redimir? Justificar, ¿Cómo? justificar. Él nos redimió No, de no, no, no. ¿no? Buen, pero no. Redimir es exogorasen. Pagar precio por sacar a alguien de la esclavitud. Jesucristo nos redimió. Jesucristo pagó el precio para sacarnos de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? De la ley, del pecado, de Satanás y del mundo. Deuteronomio 21-23. Maldito todo es el que el colgado en un madero. Por eso Cristo nos redimió, o sea, pagó el precio, pagó el rescate de la maldición de no poder cumplir la ley nosotros. ¿Y cómo hizo eso? Haciéndose maldito él. Yo no sé ustedes, pero por eso es tropiezo para mucha gente, sobre todo para los judíos, que nuestro Salvador haya sido crucificado entre dos ladrones. Y aunque en todas las fotos, en todas las películas, en todos los lugares, a ese Cristo en la cruz le pongan un chiripá, porque les sería escandaloso que lo pusieran desnudo, realmente los que iban a la cruz estaban desnudos. Porque la sola idea de la cruz era avergonzar a la persona que estuviera ahí. Entonces, mientras estaban en la cruz, se hacían pis encima, iban del 2 también. Si tuvieran que ir al baño, no le decían, me desclavas un poquito que necesito ir al baño. No era así. Pasaban horas y días ahí, entonces hacían sus necesidades desde ahí arriba, bien vergonzoso. Bueno, eso es lo que sufrió Jesús por nosotros. Se hizo maldito. Jesús tomó nuestro lugar porque nosotros estábamos en maldición por no poder cumplir la ley. Sin embargo, Él nos redimió, nos rescató de la maldición de no poder cumplir la ley. Cumpliendo la ley y absorbiendo el juicio, absorbiendo la condena. En la cruz, el Padre lo hizo pecado. El Padre lo cubrió de oscuridad y lo llenó con todos los pecados de la humanidad, para que cuando Él muriera, Él se llevara todo el pecado y que cuando resucitara, resucitara para vida. Y nosotros ahora estamos en ese Cristo que es vida y no tiene pecado. Entonces estamos en un lugar nuevo. Estamos en Cristo. Entonces Jesús tomó ese lugar. No solo murió por nuestros pecados, algo que repetimos mucho en las iglesias, en las alabanzas, que es correcto, pero también tomó nuestra condena legal, fue a la cruz en lugar nuestro, no por nosotros. Ah, qué bien me cae Eduardo, voy a ir a la cruz por Eduardo porque me cae bien, lo amo. No, no, no. Tomó el lugar por todos nosotros. La ley exige perfección. Consecuencia, nadie la cumple. La ley exige, nadie la cumple. Todos están bajo maldición porque nadie puede cumplir la ley. ¿Siguen la idea? Todos están bajo maldición. Jesús se hace maldición. Por ende, por consiguiente, Jesús nos redime, nos rescata, paga el precio por todos nosotros. La salvación viene por creer
este plan divino, la buena noticia de Dios, este regalo a la humanidad. La vida eterna, la herencia, el Espíritu Santo, la adopción, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, todo lo que recibimos en Cristo, vienen de creer en Él, vienen de creer en la persona, no del esfuerzo. Acuérdense que el sudor, conseguir las cosas por sudor, era porque ya estábamos en maldición. Con el sudor de tu frente vas a conseguir el pan diario, le dijo Dios a Adán después que pecó. Las cosas de Dios no se consiguen con sudor, sino en descanso creyendo en Él. Bien, si tenemos esta definición y ustedes están de acuerdo con eso, el líder debe predicar la suficiencia absoluta de Cristo y la cruz. Necesito más predicaciones, necesito más enseñanzas acerca de esto. La identidad del creyente se basa en que ya fue redimido, no en su desempeño. Entonces, ¿qué porcentaje de nuestras predicaciones y enseñanzas se basan en el desempeño de la gente? ¿Qué porcentaje de nuestras enseñanzas y predicaciones se basan en el Cristo glorificado que perfecciona a aquel que cree en Él? Analicémoslo, yo no estoy para juzgar a nadie, solo analicémoslo. Preguntas que nos deberíamos hacer. ¿Vivís como si todo tuvieras que ganarte la aceptación de Dios? Preguntas. ¿Estás tratando de perfeccionarte a vos mismo en lugar de confiar en el Cristo crucificado? Preguntas. ¿Qué cargas o maldiciones estás llevando que Cristo ya cargó por vos? Ya la cargó, la cruz ya cargó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, todo se lo llevó. Pero hay algunos creyentes que todavía siguen creyendo que los tienen. Entonces, ¿qué necesitan? Ver a este Cristo, que le prediquemos a este Cristo, que se lo mostremos y que entregue todas esas cargas, que entregue todo eso que está creyendo que es erróneo porque Cristo ya se lo llevó. No tiene que estar sobre nuestras espaldas, sino ya estuvo en la espalda de Él. No tiene por qué estar en nuestras espaldas. Si la ley justifica, Jesús murió sin necesidad, pero Jesús sí murió y lo hizo bajo maldición. Por consiguiente, ergo, la ley nos salva. Jesús es necesario y suficiente. Solo Él. La cruz no es solo un símbolo de amor, sino una sustitución legal y espiritual. No la cruz. Ustedes me entienden que cuando hablamos de la cruz hablamos de Jesús, no del aparato de los dos maderos. Eso no, eso ya se pudrió, eso ya desapareció. Eso cuando decimos la cruz hablamos del sacrificio. El Evangelio dice, Jesús no murió solo por vos, sino en lugar tuyo. La muerte de Jesús fue sustitutiva. Yo tenía que estar ahí. Él tomó mi lugar. Entonces la condena que merecía yo y que merecías vos por el fracaso de no poder cumplir la ley cayó sobre Cristo. Eso es lo que está tratando de establecer Pablo en el capítulo 3 de Gálatas. Y ahí lo vamos a dejar, porque si sigo, te va a ser muy tarde. Son y 22. ¿Preguntas o algún comentario? Y ya. Gracias por escucharme. Yo sé que fue capaz que muy denso todo lo que vimos, pero créanme que puede ser hasta más denso.
pero es necesario empezar a verlo, empezar a verlo, empezar a verlo, empezar a verlo, hasta que se haga más eh, normal a nuestros oídos, a nuestra vista, todas estas verdades. En un momento empieza a cobrar sentido y se hace más profundo nuestro amor por Jesús, porque entendemos la altura, la anchura, la profundidad del amor que tuvo el Padre por nosotros al hacer todo eso. Bueno, me callo. ¿Preguntas? Algo que no se haya entendido, algo que ustedes me digan, Eduardo, quedé patinando ahí, la semana que viene lo podríamos ver, no tengo problemas. Algo que ustedes piensan que me haya equivocado o que no estén de acuerdo. Miren que le estoy dando oportunidades. ¿No? ¿Quedó todo claro? Hola, Sí, para mí, bueno, yo pude entender, ¿no? Lo escuché más que nada porque venía viajando, pero está muy bien, claro todo, doctor. buenísimo. La verdad que eh, muy claro lo de que cómo nosotros tenemos que aprender a evangelizar o hablarle a la gente para que no se pierda, porque se puede perder con una palabra que digamos mal. Eso me quedó muy, digamos, en el corazón, de Ujú, aprender para poder transmitir de la mejor manera. exacto. Y sí, para liberar a la gente, ¿viste? Para hacer libre a la gente, para no estar esclavos en algún momento, hacerlos, sacarlos del mundo, pero después hacerlos esclavos de que ellos tienen que lograr cosas para que Dios los ame. Y en realidad el Evangelio es que Dios ya los amó, nos amó, de tal manera que no tenemos que hacer nada, buscarlo a Él. Cuando eso ocurre, empezamos a hacer cosas. No es que yo estoy predicando algo para que estemos en una hamaca paraguaya con una daiquiri o con un tereré y no hagamos nada. Eso no es bíblico. Pero el motor que nos haga hacer las cosas tiene que ser el correcto, para que todo lleve gloria a Dios, para que nosotros no nos desmoralicemos en el camino. Pero bueno, esa es la idea. Muy bien, hermanos, entonces si no hay preguntas, si no hay más comentarios, oramos y nos vamos a Nomi. Oremos entonces. Papá, gracias, 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 gracias. Gracias, Dios. No sé cuántos gracias te tengo que dar para poder ejemplificar lo que mi corazón rebosa al ver este, este evangelio tan grande, este regalo tan grande que nos diste en Cristo Jesús, que a veces no es que menospreciamos, pero a veces lo damos por sentado. Pero te doy gracias por mis hermanos y por la oportunidad de poder estar meditando en esta epístola, en esta carta, que no muchas veces lo hacemos por propia cuenta o en la iglesia, pero este lugar nos permite el profundizar un poco más. Así que te damos gracias porque a la hora de profundizar vos te haces cada vez más grande y te haces cada vez más grande y cada vez más amoroso, te haces más digno de que entreguemos nuestras vidas al servirte, te haces más inmenso. Así que te damos gracias. Gracias papá, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Ayúdanos a irnos a la cama con este pensamiento, que podamos meditar en lo que vos hayas puesto en los corazones de cada uno, porque yo sé que vos
tratás con cada uno de nosotros de una manera especial. Lo que sea que nos hayas hablado en esta noche, que lo podamos recibir y que se convierta en fe, porque la fe viene por el oír. Y lo que hemos escuchado, que seamos como Abraham, que lo creamos y que lo pongamos por obra. Danos una noche de descanso y si nos permitís la vida el día de mañana, te pedimos que nos ayudes a dar este regalo a alguien más. Que nos traigas esas personas que están necesitando de esta libertad en Cristo. Usanos como tus instrumentos para poder entregar este mensaje tan hermoso, tan liberador, que es Cristo en nosotros. Gracias, papá. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor.